Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Le invito a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 6 y vamos a seguir hablando, vamos a seguir compartiendo. El Señor sigue poniendo en mi corazón seguir hablando de la familia, seguir hablando de a los padres y seguir hablándole a los hijos también. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Voy a leerlo corrido, ya lo comento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Bueno, ok. Quiero ir otra vez al pasaje. No vamos a predicar exclusivamente de este pasaje, pero sí quiero que lo leamos primero para que usted sepa dónde está, para que lo recuerde y para que veamos qué tan importante es para Dios y prioridad para Dios estas palabras que nosotros, la Biblia que tenemos, estas palabras a las que se refiere aquí y estas palabras que yo te mando hoy, es toda la Biblia, lo que Pablo le llama todo el consejo de Dios, esto que está aquí. Dice la Biblia que nosotros lo primero que tenemos que hacer es, como padres, le hablo a los padres, a los abuelos, a los tíos y a las tías que están aquí. Y a los bisabuelos, si hay alguno por aquí que tiene también bisnietos. Ya si tuviera tataranietos, yo creo que está complicado, pero yo creo que sí, puede existir. Bueno, dice ahí que lo primero es que yo como adulto, yo como padre, como tío, como abuelo, necesito que esta palabra esté en mi corazón. No dice Dios aquí, repítale las palabras, recíteselas, dígaselas, mencióneselas nada más. No, Dios está diciendo, primero tienen que estar en su corazón para que usted se las diga a sus hijos. Primero tienen que estar en su corazón para que usted se las diga a sus nietos. Y no es que los papás cristianos que están aquí le dejen la responsabilidad a los abuelos de estas cosas. No. Estoy hablando de abuelos que están aquí que solo ellos son los que traen a sus nietos a la iglesia, o los tíos que están aquí que solo ellos pueden traer a sus sobrinos a la iglesia. Dice que hay que tener esto en el corazón primero, y luego Dios dice, y repítaselas. Todo el tiempo, cuando salgan a caminar, bueno, primero, estando en la casa hay que darles palabra, en la casa hay que repetirles la palabra, en la casa tienen que escuchar ellos la palabra de Dios. Y no solo en la casa, dice Dios, cuando salgan a caminar, cuando anden en el camino, también les hablarás la palabra, no pierda el tiempo. Cuando se monten en el carro y vayan de paseo, cuando se monten en el carro y vayan de compras. Por eso es tan importante que entonces vayamos en el carro escuchando música que valga la pena. Estoy hablando de música con mensaje cristiano y que alabe y que glorifique a Dios, porque usted no sabe cuánto puede estar ministrando a su hijo la música cristiana mientras van en el camino. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Yo soy testigo de eso. No solo el Señor lo ministra a uno, sino yo he visto a mi hija ser ministrada cuando era pequeñita, cuando andaba con nosotros en carro. Volver a ver por el retrovisor y verla llorando
en el carro, ministrada por una canción que tocó su corazón y que nunca en la vida iba a volver a olvidar, porque Dios, mientras cantábamos, porque no hay nada más lindo que eso, ir de paseo e ir todos cantándole al Señor, ir alabando y glorificando al Señor. Y de vez en cuando, usted no importa, puede apagar el radio, cante un himnos, disfrute con sus hijos. Disfrute con sus hijos, sí. Nosotros vacilamos con los himnos, del himno de Juan Santa María, el himno de la bandera, el himno, no hay un himno más largo que el himno del Colegio San Luis Gonzaga, allá en Cartago. Y vacilaban después o sea, el asunto es compartir, pero también compartir la palabra del Señor a través con nuestros hijos mientras andamos. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es hágalo al acostarse. ¿Cómo hago al acostarse? De ahí, cuando oramos con ellos en la noche, oramos y mencionamos la palabra, o leemos un versículo y oramos para dormirnos. Y cuando nos levantamos también, dice aquí la palabra, que lo hagamos. Yo sé que usted va a decir, qué exagerado Dios, que lo haga todos los días. Qué bueno sería que lo hiciéramos todos los días. Por algo lo dice el Señor. Lo que el Señor quiere es que la palabra siempre esté, lo que dice el versículo 8, siempre esté en nuestra mente, aquí, como una señal en tu mano, primero en la mano. Mientras hagas algo, mientras trabajes, la palabra de Dios esté ahí. Y mientras trabajes también esté en tu mente. Los judíos, no sé si ustedes han puesto cuidado, andan una cajita aquí, negra, amarrada con unas cuerditas de cuero o una cosa así. Es esto a lo que se refiere aquí. Y también no sé si los han visto con esto en la cabeza. A lo que se refiere Dios es que Dios quiere que siempre esté la palabra en medio de lo que hagamos, cuando trabajemos, cuando hagamos lo que hagamos, y también la palabra siempre esté en nuestra mente. Eso es lo que quiere el Señor. Y por supuesto, en la mente de nuestros hijos, porque solo la palabra los puede guardar. Ahora sí, teniendo esto en mente y en nuestro corazón, voy a compartirles algunos versículos de 2 de Timoteo. Busque la segunda carta a Timoteo, que el apóstol Pablo le escribe a este muchacho, porque era un joven que recién había salido de su niñez y ahora era un muchacho, pero que el apóstol Pablo ve algo tan especial en este muchacho que por dirección del Señor lo pone a servir y lo pone a trabajar a su lado como hijo, y así le llama a él, hijo amado. 2 de Timoteo, busque 2 de Timoteo en el capítulo 1, porque quiero hablarles a los padres hoy y también a los Timoteos que están aquí y Timoteas que están aquí, para que tomemos lo que dice la palabra de Dios. Comienza diciendo el capítulo 1, con solo ver lo que dice el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, es el amor de un padre, lo que va a compartir el apóstol Pablo en esta segunda carta aquí. Va a hablar como padre, aunque Timoteo tenía un papá que era griego, dice el libro de los Hechos, no era del pueblo judío, no se había convertido, ni siquiera a judío se había convertido, pero tenía, y ahorita lo vamos a ver más adelante, una abuela y una mamá que le habían enseñado a Timoteo la palabra de Dios. Pablo lo trata como a hijo, porque aparentemente había sido engendrado espiritualmente hablando por el ministerio o a través del ministerio del apóstol Pablo. Y qué lindo eso. Bueno, el versículo 5, después de hablar algunas cosas acerca de Timoteo, dice el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, entonces quiero compartirles algunos consejos útiles para los padres, aparte de lo que ya escuchamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que están aquí y que son importantes. Mire, nosotros si realmente nos hemos convertido a Cristo, si realmente la palabra de Dios está en nuestro corazón, como decía Deuteronomio 6:6, poner la palabra en el corazón, entonces tenemos que buscar la forma y cerciorarnos de que nuestros hijos realmente
lleguen a conocer a Cristo y no crean que lo que ustedes hacen se trata de una religión. Y no crean que lo que ustedes hacen viniendo a la iglesia y leyendo la Biblia y orando, se trata de un ritual, de una religión más, como hablar del catolicismo, como hablar del mormonismo o hablar de los testigos de Jehová o lo que sea. Nuestros hijos, para eso, dice la Biblia aquí, que necesitan ver que sus padres son genuinos, que la fe de sus padres es genuina, porque mire que aquí habla de una fe fingida. Pablo dice, me acuerdo de la fe tuya, que no es una fe fingida, o sea, nunca, o más bien siempre reflejaste que sos genuino, que lo que crees es genuino, que lo vives, que lo sientes, que lo amas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros hijos no finjan ser cristianos. Y yo necesito como padre cerciorarme de eso. Pero, yo tengo una gran responsabilidad para eso. Yo necesito ser genuino primero, para que mis hijos también lo sean. Porque nuestros hijos están cansados de que sus papás vengan a la iglesia y aquí le canten al Señor, lean la Biblia, oren, pasen adelante, se hinquen, lloren delante del Señor y en la casa llegan a maldecirse y a gritarse y a decirse solo tonterías, a estar peleados o a hablar mal del vecino o a hablar mal de la vecina o decir cosas que no convienen o ver cosas que no convienen y hacer cosas que no convienen. Eso es una fe fingida de los padres y con mucha más razón los niños van a ver que el asunto se trata de eso. ¿Qué ganas va a tener un hijo de buscar a Cristo si ve que ese Cristo que sus papás hablan no tiene ningún sentido, no surte ningún efecto? ¿Qué ganas van a tener de buscar la palabra de Dios, de buscar a Dios en oración, si ven que para qué buscarlo? Si mis papás no reflejan que la palabra de Dios surta algún efecto o haga algo, cambie las vidas de nuestros hijos. Entonces, yo debo ser una persona de fe genuina y verdadera, una persona íntegra delante de los hijos. No estoy hablando de una persona perfecta en el sentido de que no peca, que no falla, no. Esas cosas no, ahorita vamos a hablar tal vez más adelante de eso, sino de que soy genuino, de que aunque me equivoque, yo lo reconozco delante de ellos, buscamos la presencia de Dios juntos, etcétera. Bueno, eso es lo primero que me dice aquí, la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Eso vio Timoteo en su casa, lo aprendió de su abuela. Su abuela no alababa al Señor en la iglesia y luego en la casa maldecía a la gente. No, su abuela era genuina. Su mamá también, dice aquí. Avance un poquitito ahí al capítulo 3 de 2 Timoteo. Y aquí nos vamos a quedar en estos versículos. El versículo 14, lo invito a ir al versículo 14. A partir del 14 vamos a ir hasta el versículo 17. De estos versículos vamos a estar hablando. Dice, pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Voy a quedarme ahí. Empieza hablando de persistencia, le dice Pablo, yo necesito, Timoteo, que persistas en este asunto. ¿Qué quiere decir eso? Perseverar, seguir adelante, no desmayar. Eso se lo dice Pablo a Timoteo, que ya era un joven entendido en el asunto. Pero yo le hablo aquí a los padres y le hablo también a los Timoteos que están aquí y Timoteas que están aquí, jóvenes. Esto se trata de perseverar. Eso se trata de seguir adelante, esto se trata de persistir. No debe ser algo de épocas. Voy a la iglesia en cierta época del año, como nos enseña la religión, a ser buenos y a portarnos bien cuando viene la Semana Santa y durante.
Eso enseña la religión, pero ya después no importa. A hacer buenos propósitos allá por diciembre, cuando estamos celebrando la Navidad, y no sé. No es por épocas. El asunto no es como el árbol de Navidad intermitente. No, el asunto es de siempre. Debe ser una vida de fe permanente, permanente. Yo necesito entender eso, porque es muy fácil empezar. Aquí hay varias personas que tienen poco tiempo de conocer a Cristo, poco tiempo de haber empezado, pero se empieza muy bien, siempre se empieza bien. Siempre es muy lindo cuando conocemos a alguien y tenemos el primer amor, hablando en términos de noviazgo y esas cosas. Pero cuando la persona, la pareja se casan y empiezan a tener esa cercanía y pasa el enamoramiento y todo eso, ya se empiezan a ver otras cosas. Pues en Cristo también, y no es que el Señor nos empiece a mostrar cosas feas o que nos vaya a fallar Él o algo así, no, es que muchos empiezan a flaquear, muchos se empiezan a desanimar, tal vez tienen cosas en su mente que no son, y entonces desisten, se apaga su fe, se apagaron ellos, apagan el Espíritu Santo, vuelven otra vez a donde estaban antes y no persisten. Se trata el asunto aquí de persistir. ¿En qué? En lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo. Entonces aquí hay algo muy importante. Sus hijos no van a persistir si no aprenden primero o si no han aprendido primero. Por eso es que es la gran preocupación de Dios, que lo vimos desde Deuteronomio, de que le hablemos a los hijos la palabra de Dios, le enseñémoslos a los hijos la palabra de Dios que está en nuestro corazón desde pequeñitos, cuando salimos a andar, cuando en la noche, en la mañana o a toda hora. Siempre enseñémosles los principios cristianos, aprovechémonos. Y no es que usted va a andar ahí todo religioso, sacándole a la Biblia en la calle o alguna cosa parecida a eso. O sea, Dios no está hablando de eso. Usted tiene que modelarles a Cristo y en cada cosa que sucede, hablarles para que vean la grandeza de Dios en todas las cosas, de cómo Dios opera, ver los malos ejemplos que se ven en las noticias o en compañeros del colegio o de la escuela, situaciones, y entonces aprovechar todo para decir, ven, por eso es que hay que hacer esto, por eso es que no hay que hacer esto, por eso es que yo les digo que hagamos esto y la palabra de Dios nos dice a seguir estas cosas, porque la palabra de Dios es una vacuna. Lo hemos hablado muchas veces, se les mandé un videito ahora, hace unos días, es vacunarlos, es así como nos ponemos vacuna contra el COVID o contra lo que sea, también nos vacunamos con la palabra de Dios. A los niños los tenemos que poner vacuna desde pequeños. Bueno, persistir en lo que has aprendido, pero no solo aprenderlo, mire lo que dice el versículo, y te persuadiste. No es solo aprender de memoria. ¿Qué nos enseñaron? Cuando yo iba a hacer la primera comunión, la niña Menchita, que era la maestra de catecismo, me enseñó a aprenderme el credo, el yo pecador, la salve, todas esas. Me lo aprendí de memoria, me aprendí de memoria el Padre Nuestro, la Ave María, me aprendí de memoria todo eso. ¿Para qué? Díganme ustedes, no me convirtió eso. Porque no se trata de eso, se trata de que aprendamos la palabra de Dios, pero nos persuadamos de lo que dice la palabra, haya una persuasión. Yo tengo que persuadir a mis hijos, pero yo no puedo persuadir a nadie si no primero yo estoy persuadido y vivo lo que le voy a decir a mis hijos. Es que ahí es donde viene el asunto. No es que el hijo y la hija suya se aprendan historias bíblicas, que más que historias bíblicas se vuelven cuentos bíblicos. Porque ya se volvió como un cuento, la historia de, no, dicen los chiquillos, sí, vamos a escuela dominical, porque así pasa en otras iglesias. Aquí no, gracias a Dios. Aquí se van para su casa con una verdad bíblica. Leemos una historia, por ejemplo, David mató a Goliat, pero se van y podemos estarle repitiendo cada domingo la misma historia con diferentes verdades que les puedan ayudar para su vida. O sea, no es que les contaron un cuento, les contaron una historia. No es que las historias bíblicas son cuentos, pero es que se puede convertir en eso en la vida de nuestros hijos. Si nosotros no les enseñamos los principios bíblicos y nosotros empezamos por modelarlos, hay que persuadirlos.
hoy escuchaba en el devocional que les voy a mandar mañana, de apropiarse de la fe, apropiarse de Cristo. Y eso es lo que había hecho Timoteo. Si yo no me apropio de Cristo, no puedo persuadir a mis hijos de que lo hagan, no puedo, yo necesito que ellos quieran tener lo que yo tengo, hermanos y hermanas, que ese es el punto. Así como cuando usted va y se compra un helado y lo ven con el helado y se antojan, pues los niños necesitan antojarse de lo que ustedes y yo podemos tener en el corazón, porque lo estamos reflejando. Ven que por ejemplo, mi hija, bueno, mi hija no conoció mi vida pasada, porque yo me convertí cuando ella tenía tal vez unos 2 o 3 años, pero ha oído y ha escuchado. Pero vio que mi vida cambió cuando yo creí en Cristo. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, hubo un nuevo nacimiento. Y en el lapso de ese tiempo, que son más o menos 31 años, una cosa así, nunca volvió o nunca escuchó. Pregúntenle, me gustaría ponerla aquí, si ha escuchado que haya salido una palabra soez de mi boca, una palabra, una mala palabra por lo menos de mi boca, delante de ella, ni aunque ella no esté, o que yo le haya dicho alguna grosería a mi esposa, o que me haya visto viendo o haciendo cosas que no tengo que hacer, porque yo me convertí a Cristo, y ella lo sabe, porque vi una vida cambiada totalmente en mí. Entonces ella, ¿cómo le voy a decir yo a ella que no ande con malas amistades si me ve a mí hablando o andando con malas amistades? Que no tenga malas conversaciones, si me oye a mí teniendo malas conversaciones con personas, etcétera, etcétera, hermanos, lo que ustedes ya saben. Entonces, lo que aprendiste, pero también te persuadiste, yo me apropié de Cristo. Y miren que esto es muy importante. Cada niño, cada joven que nosotros tenemos, tiene que pasar por la cruz de Cristo, y usted tiene que hacer el esfuerzo enorme y grande, sobrehumano y sobrenatural, gastar todos sus recursos, los que usted tenga a la mano, para que su hijo y su hija tengan un encuentro personal con Cristo. No es solo que lean la Biblia, que vengan a la iglesia. No, es que lo conozcan, es que se apropien de Cristo, es que tengan esa experiencia con Él que toca el corazón y que cambia el corazón, y que tengan el nuevo nacimiento, hermanos, porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y aunque aunque usted como hijo, como persona, sea la mejor hija de Dios o el mejor hijo de Dios, Dios no va a aceptar a su hijo por usted. Necesita que su hijo se arrepienta. ¿Y oyeron hijos e hijas que están aquí? Vamos a ver. Sí, hay varios. Ustedes no van a entrar al reino de los cielos porque su mamá es cristiana o su papá. Solamente los que realmente entregan su vida a Cristo entrarán al reino de los cielos. Bueno, sigo un poquito más adelante. O sea, tiene que haber un genuino aprendizaje, de tal forma que el niño viva la Biblia, atesore la palabra, que entienda que ahí en la Biblia están las respuestas para todas las cosas de la vida. Luego, más adelante, el pasaje dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Ve? Sabiendo de quién has aprendido. Mire, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ya lo dijimos, ¿de quién había aprendido? De la abuela y de la mamá, pero también del apóstol Pablo. Qué lindo, abuelas, mamás, padres o abuelos que están aquí. Qué bueno que sus nietos o que sus hijos no tengan nada que decir de ustedes, sino que solamente cosas buenas les enseñaron. Bueno, sigo más adelante. Al niño se le enseña desde niño la palabra de Dios. Mire, el versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mire, y no voy a meterme también en enredos aquí. ¿Ok?
porque hace unos días les dije que este tema es muy álgido, este tema es un poco complicado para el pastor predicarlo, porque también tengo que enseñarle a mis nietos, a mis sobrinos o a mis hijos a congregarse. Tengo que enseñarles eso. Tengo que enseñarles de que la importancia de tener una familia como la familia fuente de vida. Porque ahí escucho la palabra de Dios, pero también ahí tengo familiares en Cristo. Tengo amistades que son cristianas, que es lo que queremos ahora, en este tiempo que hemos comenzado con nuestras reuniones de jóvenes y eso, que empiecen a tener amistades entre ellos, amistad entre ellos y se conozcan entre ellos para que entonces sepan hacer la diferencia con los que tienen allá afuera. Y que también, que me gusta mucho y los felicito, que han traído también muchachos o muchachas, compañeros del colegio. ¡Qué lindo! Hay una niña aquí que está viniendo, bueno, ha traído 2 amigas que no son creyentes, las ha traído. Y un día de estos vino con un muchacho. ¡Qué bueno! Escuchó el evangelio. Yo no sé si alguna vez le habían predicado y todo, pero le presentamos a Cristo, porque tampoco lo vamos a dar por un hecho, que se vaya sin Cristo. Luis, que está ahí, Luis y Edward, no sé cuál de los dos, invitó a un muchacho, yo creo que fue Luis, sí, Luis invitó a un compañero del colegio, Jordan, sí, ahí vino. Mire, yo digo que, bueno, Dios quiera que se queden y sigan adelante en los caminos del Señor y todo, pero por lo menos, aunque sea que vinieran un día y les impactara la palabra, para que luego se acuerden de la palabra que escucharon y el mensaje que oyeron y se arrepientan de sus pecados y busquen al Señor. Así ha pasado y otras personas, otros han traído a otros creo. Pero qué bueno es eso. Pero desde niños necesitan, desde la niñez, las vacunas cuando se ponen, cuando nace un chiquito, usted no se espera a que sí, tal vez, ahí le pondré la vacuna después. Cuando esté enfermo, no, cuando esté enfermo ya la vacuna no sirve. Cuando alguien está enfermo, cuando las personas se han enfermado de COVID, no llegan al hospital, mire, póngame la vacuna. Ha llegado gente en ese plan, ve qué tontera, ve qué cabeza, pidiendo vacuna cuando ya tienen el COVID. No, se lo poner vacuna. Se ponía antes, para que no le diera o no le diera tan grave, ¿verdad? Las vacunas se ponen antes. Desde la niñez se vacuna a los niños con la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿saben qué es? Que es que usted no le está leyendo la Extra o la Teja, no le está leyendo un periódico, no le está leyendo un libro, le está leyendo una palabra que es viva y es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos, que está viva por sí misma, tiene poder en sí misma. Es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto que tenemos nosotros en nuestra casa es lo que ha salido de la boca de Dios y afecta a los corazones. Yo no me convertí porque me convencieron, me dijeron que tenía que hacerme cristiano, aceptar a Cristo. No, a mí me convenció cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando me di cuenta, ya era cristiano porque empecé a leer la Biblia yo, y la Biblia, la palabra de Dios me transformó. Solo la palabra de Dios lo transforma a uno, y es a lo que vamos aquí. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, le voy a enseñar 2 versículos del Salmo 119, que son lindísimos. Salmo 119, versículos 7 y 8, dice, y por eso es tan importante la palabra de Dios. Mire, la ley de Jehová está hablando de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la ley de Dios. Es buena. Y el salmista reconoce que la ley de Dios es perfecta. Por eso es que es bueno dársela a los niños. Porque ¿qué hace? Convierte el alma. Convierte el alma. Por eso es que es bueno, por eso es que Dios dice desde Deuteronomio, háblenselas en la noche, háblenselas en la mañana, háblenselas cuando van a trabajar, háblensela cuando van a pasear, háblensela en todo tiempo, la palabra de Dios, que la escuchen en las canciones que oyen, que la palabra de Dios les afecte. ¿Por qué? Porque convierte el alma.
Solo la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo. Y dice el versículo, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué hace? Hace sabio al sencillo. ¿Por qué la necesitamos? Porque nos convierte y porque... ¿Cuántos de los que están aquí quisieran que sus hijos sean sabios? Levante su mano. Yo quiero que mi hija sea sabia. Pues la Biblia es la única manera en que puede ser sabia. No está hablando de inteligencia, está hablando de sabiduría. Conozco un montón de gente con títulos pegados así en sus oficinas. Son inteligentísimos, capaces, pero los menos sabios de la tierra. Por sus decisiones malas que uno les conoce y uno les ve cómo actúan. La Biblia hace sabia a la persona, porque los títulos no hacen sabio a una persona, porque una persona, aunque no haya ido a la escuela, el campesino más humilde que nunca fue ni siquiera a la escuela, puede ser más sabio que el presidente Biden, por mencionar una persona que supuestamente es capaz, ha sido capacitado humanamente hablando. No se trata de ir a Harvard, se trata de la palabra. Ella es la que convierte el alma y hace sencillo a cualquiera. Hace sabio, y menciono, al sencillo. Al sencillo. No dice hace sabio a la persona inteligente o capacitada, no, a cualquiera. Bueno, y sigo un poquitito más, porque hay propósitos aquí específicos de la palabra de Dios. Sabemos ese versículo, lo hemos conocido, lo hemos mencionado, el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire, ¿qué mejor arma que nos ha dado Dios? ¿Qué mejor instrumento que nos ha dado Dios, nos ha dejado a nosotros los padres, que la palabra de Dios para criar a nuestros hijos y formarlos? Porque la palabra de Dios nos enseña varias cosas. Primero, que es inspirada por Dios. Como les digo, como es inspirada por Dios, si se la doy a mis hijos, entonces los va a inspirar a ellos también la palabra de Dios. Les dije, no es como el periódico, tiene vida propia, la palabra de Dios. Es útil, dice ahí, es útil, no es inútil darles palabra, nunca cese de hablarles la palabra de Dios, nunca deje de hablarles la palabra de Dios, nunca será inútil lo que usted haga cuando les dé la palabra de Dios, siempre la palabra va a ser útil. ¿Y es útil para qué? Para enseñar. O sea, es la mejor herramienta para los padres para enseñar a sus hijos acerca de cualquier tema. Cualquier tema usted lo puede encontrar en la palabra. Cualquier cosa que sus hijos le pregunten, vaya a la palabra, use la palabra, para eso es. Hábleles con la palabra, porque la palabra redarguye el corazón. ¿Qué quiere decir redarguir? Dicen unos sinónimos aquí que me encontré: rebatir, refutar, impugnar u objetar. Eso hace la palabra. Rebate, refuta, impugna u objeta argumentos que tengan sus hijos. Es la mejor arma que usted tiene para hablarle a sus hijos cuando estén un poquillo rebeldones, un poquillo que no quieran hacer caso o que tengan sus superideas. Están en la palabra. Viene del vocablo arguir. Usted puede sacar argumentos de la palabra para hablarle a sus hijos. No son suyos, son de la palabra. Entonces usted les dice, Dios dice en la palabra así, así, así. No es usted, es Dios. Es más fácil. Hablando de redarguir, la Nueva Versión Internacional y la Dios habla hoy, dicen, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso significa redarguir. La Nueva Traducción Viviente dice, por eso redarguye el corazón. Redarguye el corazón, trabaja en el corazón, dice hacernos ver lo que está mal en nosotros, en nuestra vida. Bueno, reprendernos, dice la Nueva Versión Internacional y la Dios habla hoy. Reprender, eso es lo que dice que es redarguir. Corregir, también dice el versículo, corregir.
Usted necesita corregir a sus hijos. Allí está la palabra de Dios. Cuando están equivocados por algo, corríjalos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Allá va mami con la palabra de Dios. Sí, ahí va mami con la palabra de Dios. ¿Con qué más? ¿Con psicología? No. Con la palabra de Dios. Lo que sigue diciendo el versículo es instruir en justicia. Esto quiere decir enseña a hacer lo recto, lo correcto a sus hijos. Solo la Biblia nos enseña a hacer lo correcto, a andar correctamente delante de Dios. La palabra de Dios enseña a vivir una vida de rectitud. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Pero si dejamos a un lado la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos van a ser corregidos? ¿Cómo van a cambiar sus caminos? Bueno, y termino diciendo que todo esto para que un hombre o una mujer sean hombres y mujeres de Dios, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso de perfecto? Que sea maduro. Eso es lo que quiere decir en términos bíblicos, perfecto. Para que nuestros hijos maduren, para que maduren en Cristo y para que maduren también humanamente hablando, naturalmente hablando, y estén preparados para cosas buenas. Eso es. Van a estar preparados para cosas buenas, con la palabra de Dios. ¿Cómo ser buenos padres? La Biblia nos lo acaba de enseñar. Al final, mire que se resume en la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué está saliendo de su boca? ¿Qué están oyendo sus hijos? ¿Sus hijas? ¿Qué están oyendo en la casa? ¿Ah? ¿Sus sobrinos, sus sobrinas? ¿Qué están escuchando de usted cuando usted habla? Esa es la cosa. Ahora, decimos estas cosas, hermanos, porque duele mucho que algunos padres no prevalecen, no permanecen, no sigan adelante, tiran la toalla muy rápido. No podemos tirar la toalla a la primera, ni a la segunda, ni nunca con nuestros hijos. El Señor nos pedirá cuentas. Herencia de Jehová son los hijos. Se los dieron a usted para que usted los administre, pero no puede ser de que usted a la primera vaya a tirar la toalla desde que están niños. No, hay que seguir adelante. Como les dije hace unos días, si no lo hice cuando están pequeños, es muy difícil que lo hagamos cuando ya están más creciditos. Y si les enseñamos la palabra cuando estaban pequeñitos, y luego cuando están más grandecitos se jalan una torta, ya las tortas no van a ser tal vez tan grandes. Pero si no les enseñamos nunca nada, las tortas es muy probable que sean muy grandes. Y si se jalan una torta grande, la palabra de Dios está en su corazón y van a saber un montón de cosas que aprendieron de la misma palabra, y una de ellas es que tenemos que enseñarles que a tener una verdadera relación con el Señor, a que cada cosa de su vida y sus decisiones lo lleven a la presencia de Dios, y que sepan que Dios está ahí siempre para ayudarles, y que sepan que Dios está ahí siempre para perdonarlos también, porque también tenemos que enseñarles eso, que sepan de sus padres, que aprendan a pedir perdón, porque sus padres piden perdón, se piden perdón entre ellos, pero también les piden perdón a ellos cuando les fallan. Que los papás también reconozcan sus errores delante de sus hijos. Eso es importantísimo para criar a nuestros hijos. Decir, sí, yo fallé, sí, yo te enseñé mal, sí, yo
lo que dije no estuvo bien y lo reconozco aquí delante tuyo y delante de todos. Que nuestros hijos no crean que nosotros como padres andamos jugando de Superman o de que somos perfectos. No, también fallamos. Y que también cuando los ofendemos les pedimos perdón a ellos, para que también ellos aprendan a pedir perdón y a reconocer sus errores. Todas esas cosas son muy importantes para los hijos.